Durante décadas, Adolfo Ángel, conocido popularmente como el Temerario Mayor, construyó una reputación marcada por la discreción y el respeto hacia su vida privada. Mientras que muchos de sus colegas en la música grupera se vieron envueltos en escándalos, romances fugaces o titulares de prensa sensacionalista, Adolfo cultivó un aura de misterio. Su talento como tecladista, compositor y productor lo colocó en un pedestal artístico, pero su vida personal permanecía envuelta en un silencio que alimentaba rumores, especulaciones y, en algunos casos, mitos. El público conocía al hombre que llenaba estadios y vendía millones de discos, pero detrás del escenario se escondía alguien hermético, reservado y profundamente celoso de sus emociones. Incluso en las entrevistas más íntimas, solía esquivar preguntas sobre el amor. Hablaba de la música, de su familia y de la gratitud hacia sus seguidores, pero rara vez dejaba entrever sentimientos personales. Esa distancia, paradójicamente, no lo alejaba de la gente, lo hacía aún más atractivo, porque todos querían descubrir qué ocultaba el hombre detrás del teclado. Por eso, cuando a los 62 años rompió ese silencio y pronunció el nombre de Ninel Conde como el gran amor de su vida, la revelación cayó como un trueno en la industria del entretenimiento. Nadie lo esperaba, y mucho menos viniendo de un hombre cuya vida sentimental siempre había sido un terreno vedado para los curiosos. La confesión no solo tenía un peso emocional enorme, sino que además reavivaba una historia que pocos recordaban y que muchos más nunca habían conocido. La conexión entre Adolfo Ángel y Ninel Conde se había mencionado en círculos de la farándula a principios de los años 2000, pero nunca pasó de ser un rumor sin confirmación. Ella, entonces, en pleno ascenso como actriz y cantante, despertaba pasiones y polémicas por igual. Él, consagrado en la música, parecía un hombre de otra dimensión, maduro, disciplinado y alejado del ruido mediático. El cruce de esos dos mundos, la intensidad mediática de Ninel y la serenidad artística de Adolfo, parecía improbable. Sin embargo, los caminos de ambos se encontraron en escenarios y eventos donde la música grupera convivía con la televisión y el espectáculo. Fue allí donde surgió lo que, con el tiempo, se convertiría en una historia guardada bajo llave. Adolfo reveló que aquella relación no fue una simple aventura pasajera. En sus palabras, se trató de una experiencia que lo marcó profundamente, un vínculo que iba más allá de lo físico o lo superficial. Ninel fue el amor de mi vida, declaró con una mezcla de nostalgia y valentía, reconociendo que no había tenido antes el valor de compartirlo. La frase se convirtió inmediatamente en titulares, pero más allá del impacto mediático, lo que quedaba era el retrato de un hombre que, al llegar a la madurez, decidió hablar desde la honestidad. Lo interesante de esta confesión no es solo lo que revela sobre su pasado, sino lo que muestra sobre el presente de Adolfo. A sus 62 años, ya retirado de los escenarios y disfrutando de una vida más tranquila, siente la necesidad de reconciliarse con su historia personal. El silencio que durante tanto tiempo lo protegió, ahora se abre paso a la sinceridad, quizás como un acto de liberación. La sociedad actual, acostumbrada a celebridades que ventilan su vida privada en redes sociales, se sorprendió doblemente. Primero, porque Adolfo Ángel, un hombre reservado y meticuloso, había decidido abrir su corazón públicamente. Y segundo, porque el nombre de Ninel Conde, polémico y cargado de escándalos, contrastaba con la imagen sobria y cuidadosa del músico. Esa dualidad, ese choque entre dos universos tan distintos, es lo que vuelve fascinante su confesión. Los seguidores de ambos artistas no tardaron en reaccionar. Algunos celebraron la valentía de Adolfo, otros se mostraron incrédulos, y no faltaron quienes interpretaron la declaración como una confesión tardía, casi poética, de un amor imposible. Para la prensa, fue el material perfecto. La unión de un ídolo de la música romántica con una figura mediática explosiva. Sin embargo, más allá del ruido mediático,
lo que resalta es la dimensión humana. Adolfo Ángel no habló como estrella ni como temerario, sino como un hombre que carga con memorias, emociones y una historia que nunca se atrevió a contar. Al hacerlo, se humanizó ante el público que lo había idealizado durante décadas, mostrándose vulnerable y sincero. De su revelación marca el inicio de un recorrido que no solo habla de un romance, sino de cómo la fama, el tiempo y las decisiones personales moldean la vida de quienes parecen inalcanzables. Lo que comenzó como un rumor, hoy se confirma como el recuerdo más íntimo de un hombre que, al mirar hacia atrás, se atreve a nombrar al amor de su vida sin reservas. La historia de cómo Adolfo Ángel y Ninel Conde cruzaron sus vidas no fue casualidad, sino el resultado de un momento en el que la música popular mexicana y la televisión comenzaban a entrelazarse con más fuerza que nunca. A finales de los años 90 y principios de los 2000, los Temerarios estaban en la cima de su carrera. El grupo, con Adolfo y su hermano Gustavo al frente, llenaba estadios en México, Estados Unidos y América Latina. Sus letras románticas eran el soundtrack de millones de historias de amor y desamor. Al mismo tiempo, Ninel Conde emergía con una fuerza arrolladora en el mundo de la televisión y la música. Su presencia escénica, su belleza deslumbrante y su determinación por abrirse paso en un medio competitivo la convirtieron rápidamente en un rostro reconocible. Desde telenovelas hasta presentaciones musicales, Ninel estaba en todos lados, y los reflectores seguían cada paso de su carrera. Fue en ese contexto donde sus mundos comenzaron a rozarse. No se trató de un encuentro fortuito en una fiesta privada, sino de una coincidencia provocada por la industria del espectáculo. Festivales de música, entregas de premios y eventos benéficos fueron escenarios en los que ambos coincidieron. Según se ha mencionado en círculos cercanos, la primera vez que conversaron de manera más íntima fue en una gala musical en la Ciudad de México, donde artistas de diversos géneros compartían escenario y camerinos. Adolfo, con su habitual discreción, no fue de los que buscara el centro de atención en ese evento. Mientras otros artistas se dejaban ver ante las cámaras, él prefería mantenerse al margen, conversando en pequeños grupos. Ninel, por el contrario, irradiaba seguridad y carisma, atrayendo miradas con naturalidad. Fue precisamente esa diferencia lo que creó un punto de atracción. La serenidad de él contrastaba con la energía desbordante de ella, y en ese contraste nació una química inesperada. No pasó mucho tiempo para que esa conexión se transformara en encuentros más personales. Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente una relación en aquel entonces, personas cercanas al medio aseguraban que entre ellos existía algo más que amistad. Adolfo, siempre cuidadoso, evitaba a toda costa ser visto en situaciones que pudieran alimentar especulaciones. Ninel, por su parte, ya sabía cómo lidiar con la prensa, pero prefería no darle material sobre su vida privada. Lo que los unía, más allá de la atracción, era una profunda admiración mutua. Adolfo encontraba en Ninel una mujer valiente, capaz de abrirse camino en un mundo donde las críticas eran despiadadas. La respetaba por su disciplina y por el esfuerzo que ponía en cada proyecto, algo que él mismo valoraba en su propia carrera. Ella, en cambio, veía en Adolfo a un hombre distinto de los que solía frecuentar, un artista íntegro, maduro, alejado de los excesos y con un carisma que no necesitaba escándalos para brillar. Con el paso del tiempo, aquella relación tomó fuerza, aunque siempre bajo un velo de discreción. Los encuentros eran cuidadosos, las salidas planeadas para evitar miradas indiscretas, y las conversaciones se daban en espacios privados donde podían mostrarse tal como eran, sin el peso de la fama. Para Adolfo, esos momentos representaban una especie de refugio emocional. Para Ninel, un respiro frente a la presión de los medios y las exigencias de su carrera. Sin embargo, mantener una relación en secreto también implicaba tensiones. La diferencia en sus estilos de vida jugaba un papel determinante. Adolfo vivía para la música, pero siempre buscaba mantener un equilibrio personal lejos de los reflectores. Ninel, en cambio,
No podía escapar de la exposición mediática que venía con su carrera. Cada paso que daba era noticia. Cada rumor sobre su vida personal alimentaba portadas de revistas. Aún así, ambos lograron sostener esa conexión durante un tiempo considerable, cultivando un vínculo que no necesitaba la aprobación del público. Era, en muchos sentidos, un amor a contracorriente, donde lo importante no era mostrarse, sino vivirlo en la intimidad. Adolfo confesó, muchos años después, que esos recuerdos siguen vivos en su corazón, precisamente porque no fueron contaminados por el ruido externo. El destino comenzó a jugar en su contra. Las agendas cargadas, las giras interminables de los Temerarios y los compromisos televisivos de Ninel hicieron cada vez más difícil sostener el contacto. La distancia no solo era física, también emocional. Poco a poco, lo que había sido un refugio se transformó en un recuerdo que ambos guardaron en silencio. Para Adolfo, aquella relación se convirtió en un hito en su vida emocional. No fue un amor más, no fue una aventura pasajera. En sus propias palabras, fue el amor de su vida, algo que ninguna otra experiencia posterior logró igualar. Y aunque nunca lo compartió públicamente en aquellos años, esa certeza lo acompañó en silencio durante décadas, hasta que finalmente decidió revelarlo a sus 62 años. El amor entre Adolfo Ángel y Ninel Conde nunca fue un idilio fácil. Aunque existía una conexión auténtica y poderosa entre ellos, el contexto en el que ambos vivían estaba marcado por la fama, las presiones externas y la mirada implacable de una industria que pocas veces concede espacio a la intimidad. Lo que para muchas parejas es sencillo, compartir momentos tranquilos, construir rutinas, soñar en voz alta, para ellos era una tarea plagada de obstáculos. Adolfo Ángel, como líder creativo de los Temerarios, estaba inmerso en una agenda agotadora. Giras por todo el continente, compromisos con disqueras, grabaciones de álbumes y la exigencia constante de mantener a la agrupación en la cima le dejaban poco margen para la vida personal. Su vida era un calendario dictado por los escenarios, los estudios de grabación y los aeropuertos. En medio de esa vorágine, intentar sostener una relación sólida requería más que amor. Exigía sacrificios. Por su parte, Ninel Conde vivía otro tipo de presión, distinta pero igualmente intensa. Su carrera en la televisión y la música la colocaba constantemente en el ojo público. Cada decisión, cada aparición, cada rumor en torno a ella se amplificaba en revistas de espectáculos y programas de chismes. La prensa parecía obsesionada con su vida amorosa, con su imagen y con cualquier polémica que pudiera generarse en torno a su figura. En ese entorno, mantener en secreto una relación con alguien tan reconocido como Adolfo era prácticamente imposible. La diferencia de caracteres entre ambos también jugaba un papel importante. Adolfo, introvertido y reservado, encontraba la exposición mediática desgastante y ajena a su naturaleza. Ninel, aunque no siempre lo deseaba, debía convivir con esa exposición como parte inseparable de su trabajo. Para ella, los reflectores eran una obligación profesional. Para él, una carga que prefería evitar. Esa divergencia hacía que, en ocasiones, los caminos se sintieran más lejanos de lo que en realidad eran. No obstante, ambos intentaban encontrar espacios donde podían ser ellos mismos. Adolfo solía invitar a Madame Ninel a presentaciones privadas, cenas en lugares apartados o viajes discretos en los que podían escapar de la presión mediática. Esos momentos representaban un oasis en medio del torbellino de la fama. Para Ninel, significaba poder estar con un hombre que no la veía como un personaje, sino como una mujer con sueños, miedos y fragilidades. Para Adolfo, era la oportunidad de compartir con alguien que comprendía, desde otra perspectiva, lo que significaba vivir bajo la lupa pública. Pero el equilibrio era frágil. La fama no solo atrae aplausos, también genera envidias, malentendidos y especulaciones. En varias ocasiones, los rumores comenzaron a circular en los medios. Aunque nunca se confirmaban, el simple hecho de que se mencionara una posible relación entre ellos bastaba para encender alarmas.
La discreción que Adolfo valoraba tanto se veía amenazada por fotógrafos insistentes y periodistas ansiosos por conseguir la exclusiva. Esos episodios generaban tensiones internas. Para Adolfo, la exposición mediática representaba un riesgo para la autenticidad de su relación. Temía que se transformara en un espectáculo más, en un titular pasajero que le restara valor a lo que vivían en la intimidad. Para Ninel, en cambio, la presión de la prensa era algo inevitable, y aunque trataba de proteger su vínculo, no podía evitar que su nombre apareciera constantemente en titulares que nada tenían que ver con la realidad. A medida que pasaban los meses, el desgaste comenzó a notarse. Las largas ausencias de Adolfo por sus giras, sumadas a los compromisos televisivos de Ninel, redujeron los momentos que podían compartir. Lo que al principio era pasión y entusiasmo, se fue transformando en añoranza y frustración. La distancia física empezó a convertirse en distancia emocional, y lo que alguna vez fue un refugio, comenzó a verse afectado por la imposibilidad de sostener un ritmo de vida en común. El amor entre ellos nunca dejó de existir, pero se vio sometido a pruebas constantes. Adolfo, en retrospectiva, reconoció que la fama, más que un privilegio, puede convertirse en una carga que arrastra todo a su paso. La música le había dado todo: reconocimiento, éxito, estabilidad económica, pero también le había arrebatado tiempo, intimidad y la posibilidad de vivir plenamente ciertos capítulos de su vida personal. Ninel, por su parte, aprendió que su imagen pública, siempre asociada a la polémica, era un arma de doble filo que no solo afectaba a su carrera, sino también sus relaciones personales. Ambos comprendieron que seguir juntos significaba enfrentarse no solo a sus diferencias, sino también a un entorno que parecía decidido a poner obstáculos en su camino. Y aunque el cariño era profundo, las circunstancias los fueron alejando poco a poco. Lo que comenzó como una historia marcada por la discreción y la complicidad, se transformó en un recuerdo que, aunque doloroso, ninguno de los dos quiso exponer al escrutinio público en aquel momento. Con el tiempo, Adolfo eligió el silencio como forma de protección. Guardó en su corazón ese amor y lo convirtió en parte de su vida interior. Ninel, en cambio, siguió adelante con su carrera y con los desafíos que la acompañaron, siempre bajo la mirada inquisitiva de la prensa. Así, la relación se convirtió en un secreto a voces, en un capítulo oculto que muchos sospechaban, pero que nadie se atrevía a confirmar. Ese peso de la fama, que tantas veces se presenta como un regalo, fue en realidad uno de los mayores enemigos de su historia. Y sin embargo, fue precisamente ese desafío el que convirtió su vínculo en algo inolvidable. Porque cuando Adolfo habló, décadas después, lo hizo con la certeza de que, pese a todo, aquel amor resistió en su memoria como el más auténtico y significativo de su vida. El tiempo es, quizás, el juez más implacable en cualquier historia de amor. Y en el caso de Adolfo Ángel y Ninel Conde, fue precisamente ese paso inexorable de los años el que terminó marcando la distancia irreparable entre ambos. Lo que en un inicio había sido una relación intensa, vivida en la intimidad y bajo la sombra de la discreción, comenzó a desvanecerse lentamente en medio de agendas saturadas, compromisos profesionales y caminos que, inevitablemente, empezaron a bifurcarse. Adolfo, centrado en mantener a Los Temerarios como una de las agrupaciones más exitosas de la música romántica, dedicaba casi todo su tiempo a componer, producir y girar sin descanso. La exigencia de la industria era brutal. Discos nuevos, conciertos cada fin de semana, presentaciones internacionales y la constante presión de no bajar del pedestal en el que los fanáticos los habían colocado. Ese compromiso absoluto con su carrera lo llevó a descuidar, sin proponérselo, aspectos de su vida personal que reclamaban espacio y atención. Ninel, en paralelo, construía su propio camino. Su carrera en la televisión alcanzaba un punto de consolidación con papeles en telenovelas que la convirtieron en un rostro recurrente en los hogares mexicanos. A la par, su faceta como cantante
comenzaba a despegar, aunque con las dificultades propias de abrirse espacio en una industria dominada por hombres. Esa dualidad entre actriz y cantante la mantenía bajo los reflectores las 24 horas del día. Y con esa visibilidad también llegaron los escándalos, las críticas y las exigencias de una sociedad que no siempre estaba lista para aceptar a una mujer fuerte y decidida. El tiempo compartido entre ambos se fue reduciendo hasta convertirse en algo esporádico. Los viajes de Adolfo lo mantenían fuera del país durante meses, mientras Ninel enfrentaba grabaciones intensivas y giras promocionales. Poco a poco, lo que había sido un refugio íntimo comenzó a transformarse en una relación marcada por la nostalgia. Las llamadas telefónicas se volvieron más breves, los encuentros más escasos, y las promesas de verse pronto más difíciles de cumplir. Esa distancia física y emocional terminó por abrir un abismo. Aunque ambos mantenían un cariño profundo, las circunstancias los empujaban hacia direcciones opuestas. Ninguno de los dos tomó la decisión de romper de manera definitiva. Fue el tiempo el que, con su peso silencioso, terminó separándolos. Años después, Adolfo describiría esa etapa como una de las más duras de su vida personal. El amor estaba ahí, pero la vida no nos permitió mantenerlo. Ninel, por su parte, siguió adelante con una vida personal marcada por altibajos, matrimonios, rupturas y episodios mediáticos que la mantuvieron en el ojo de la tormenta. Adolfo, fiel a su estilo reservado, nunca habló de ella en público, pero quienes lo conocían de cerca aseguraban que esa relación había dejado una huella imborrable en su corazón. Lo más doloroso para él no fue aceptar el fin de la relación, sino comprender que había perdido la oportunidad de construir un futuro junto a la mujer que consideraba el amor de su vida. Esa certeza lo acompañó durante años, como una herida que nunca terminaba de cicatrizar. Sin embargo, Adolfo eligió el silencio, guardando para sí los recuerdos de lo que habían vivido. La distancia irreparable entre ambos no apagó los sentimientos, pero sí los confinó al terreno de lo imposible. En entrevistas recientes, cuando decidió romper ese muro de silencio, Adolfo confesó que nunca volvió a experimentar un amor de esa magnitud. Tuvo otras relaciones, conoció a otras mujeres, pero ninguna logró ocupar el lugar que había dejado Ninel en su vida. Ella fue única, admitió con una franqueza que conmovió a sus seguidores. Ese paso del tiempo también reveló algo más: la importancia de hablar cuando aún se tiene la oportunidad. Adolfo reconoció que quizás debió expresar antes lo que sentía, que tal vez habría sido distinto si hubieran enfrentado juntos las dificultades. Pero también entendió que en la vida no siempre hay segundas oportunidades, y que algunos amores están destinados a permanecer como recuerdos, no como realidades. Ninel, por su parte, nunca ha hablado de manera abierta sobre lo que ocurrió entre ellos. Su silencio, en cierto modo, confirma la existencia de un pacto tácito de respeto mutuo. Ella siguió su camino con determinación, enfrentando críticas, reinventándose profesionalmente y sosteniendo una imagen pública que pocas veces mostró vulnerabilidad. Adolfo, en cambio, optó por callar hasta que sintió que el tiempo y la madurez le permitían compartir su verdad. La distancia irreparable no significó olvido. Más bien, convirtió su historia en una especie de leyenda silenciosa, un capítulo oculto de la vida de dos figuras públicas que eligieron vivir su amor lejos de los reflectores. Y cuando, finalmente, uno de ellos decidió romper el silencio, lo hizo no para alimentar la polémica, sino para rendir homenaje a lo que alguna vez fue, y que nunca dejó de ser importante en su vida. Ese reconocimiento tardío, cargado de sinceridad y melancolía, muestra que algunos amores, aunque no triunfen en el presente, permanecen intactos en la memoria. Y ese fue el caso de Adolfo Ángel y Ninel Conde. Una historia marcada por la pasión, la distancia y el tiempo, pero que, a pesar de todo, sobrevivió como la confesión más íntima de un hombre que a los 62 años decidió revelar lo que había guardado durante décadas.
Cuando Adolfo Ángel decidió romper su silencio a los 62 años, no lo hizo como una estrella buscando protagonismo, ni como un músico deseoso de volver a los titulares. Lo hizo como un hombre que había vivido, amado, callado, y finalmente, comprendido que las verdades del corazón merecen ser compartidas, aunque sea tarde. Su confesión sobre Ninel Conde no fue un escándalo, ni una estrategia mediática. Fue un acto de honestidad personal, casi de catarsis. En la entrevista donde reveló que Ninel fue el amor de mi vida, su voz transmitía algo que iba más allá de las palabras. Era la mezcla de nostalgia y alivio de alguien que, tras décadas de silencio, se atrevía a darle un nombre a los sentimientos que lo habían acompañado en secreto. Esa sinceridad conmocionó a sus seguidores, pero también despertó un profundo respeto. Porque en un mundo donde muchas celebridades fabrican escándalos para atraer atención, Adolfo optó por contar una verdad íntima sin adornos ni exageraciones. La confesión también abrió un espacio de reflexión sobre lo que significa ser figura pública y, al mismo tiempo, ser humano. Adolfo reconoció que durante años prefirió callar por miedo a la exposición mediática, por respeto a Ninel, y porque sabía que su vida como artista no le permitía cultivar plenamente esa relación. Sin embargo, el paso del tiempo le enseñó que el silencio no borra los sentimientos. Al contrario, los intensifica. Y cuando finalmente habló, lo hizo no para reclamar ni para lamentarse, sino para honrar la memoria de un amor que lo marcó para siempre. El legado emocional de Adolfo Ángel no se encuentra únicamente en las canciones que compuso ni en los millones de discos vendidos. Está también en la valentía de mostrar que incluso las figuras más reservadas tienen historias que los vulneran y los hacen profundamente humanos. Al compartir su verdad, invitó a sus seguidores a mirar más allá del ídolo para descubrir al hombre, un ser que amó intensamente y que, como cualquier persona, conoció la frustración de perder a quien más quería. La reacción del público fue inmediata. Muchos fans se sintieron identificados con sus palabras, reconociendo en ellas la universalidad de los amores imposibles, de las historias que no logran concretarse, pero que permanecen vivas en el recuerdo. Otros lo elogiaron por atreverse a hablar después de tantos años, demostrando que nunca es demasiado tarde para expresar lo que uno siente. Y por supuesto, hubo quienes revivieron los rumores de la época, tratando de reconstruir con piezas sueltas lo que había sido aquella relación secreta. Para Ninel Conde, la confesión significó volver hasta a estar vinculada públicamente a una historia que durante años permaneció en la sombra. Aunque ella no se pronunció directamente, su silencio fue interpretado por muchos como un gesto de respeto hacia Adolfo. Tal vez porque entendía que su declaración no buscaba exponerla, sino reconocer la importancia que tuvo en la vida de un hombre que nunca dejó de admirarla. En lo personal, Adolfo encontró en esta revelación una forma de reconciliarse consigo mismo. Después de años dedicados por completo a la música y de haber sacrificado gran parte de su vida privada, pudo cerrar un ciclo importante de su historia emocional. Reconocer que el amor de su vida fue Ninel Conde no significó abrir viejas heridas, sino darle un sentido a lo que durante tanto tiempo guardó en silencio. Fue, en cierto modo, su manera de liberar ese capítulo y demostrar que, a pesar de no haber terminado como hubiera querido, fue un amor real, profundo e inolvidable. La confesión final de Adolfo Ángel deja también una lección que trasciende su historia personal: la importancia de valorar los sentimientos cuando aún se tiene la oportunidad. Su relato es un recordatorio de que el amor, cuando es genuino, no se desvanece con el tiempo, aunque la vida tome otros rumbos, y que hablar de él, aunque sea tarde, es un acto de dignidad y de amor propio. Lejos de los escenarios y de la intensidad que alguna vez marcó su carrera, Adolfo Ángel se muestra como un hombre en paz consigo mismo. Su música sigue siendo un legado imborrable, pero sus palabras recientes le añadieron una nueva dimensión a su figura, la del ser humano que se atreve a mostrar sus emociones más íntimas. Y ese gesto, quizás más que cualquier canción,
quedará grabado en la memoria de quienes lo han seguido durante tantos años. Lo que queda no es el escándalo ni el rumor, sino la historia de un amor vivido en silencio y revelado con valentía. Un amor que, aunque no pudo vencer al tiempo ni a las circunstancias, encontró su lugar en la confesión honesta de un hombre, que decidió hablar cuando ya no tenía nada que perder y mucho por ganar. La libertad de reconocer, al fin, al amor de su vida. La historia de Adolfo Ángel y Ninel Conde nos recuerda que incluso detrás de los artistas más admirados existen emociones, amores y heridas que trascienden la fama. A los 62 años, el Temerario Mayor eligió abrir su corazón y compartir con el mundo lo que había guardado en silencio durante décadas. Que el amor de su vida fue, y seguirá siendo, Ninel Conde. Su confesión no solo nos revela un capítulo desconocido de su vida, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias historias, esos amores imposibles que marcan para siempre. Gracias por acompañarnos en este recorrido íntimo y sorprendente. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, te invitamos a dejar tu comentario, compartir tu opinión y, por supuesto, suscribirte para no perderte nuestras próximas entregas. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo a la luz esas verdades ocultas detrás de los grandes nombres del espectáculo. Nos vemos en el siguiente video.